proliferar las células. ¿Y esto qué va a pasar? Es importante que sepan qué pasa. Se va a incrementar o hay una interacción que favorece la producción de la actividad osteoclástica. Entonces va a haber lisis ósea. Por eso es que en esta enfermedad hay osteoporosis, aparecen lesiones líticas, van a haber fracturas patológicas, que es importante que recuerden. La siguiente, entonces, en la patogenia, como estamos viendo acá, pues esta proliferación de células plasmáticas, ¿qué va a hacer? Que se produce un fallo hematopoyético, ¿no? Como se van a producir tantas células plasmáticas en la médula ósea, van a reemplazar la hematopoiesis normal, como la conocemos. Entonces va a desplazar la producción de células normales en la médula ósea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sobre todo vamos a encontrar anemia en el mieloma múltiple, pero también podemos encontrar neutropenia, trombocitopenia ya en fases avanzadas. Y va a haber una hipogammaglobulinemia también, ¿no? Entonces, si hay trombocitopenia, por ejemplo, va a haber riesgo de hacer hemorragias. Si hay trombocitopenia si hay neutropenia harán infecciones, ¿no? Tienen más riesgo. Después, ¿qué más? También estas células neoplásticas, las células plasmáticas, se pueden agrupar y formar tumores. Esos tumores se llaman plasmocitomas y pueden haber plasmocitomas óseos o extraóseos, ¿no? Ahora, como ya hemos hablado, estas células plasmáticas que producen inmunoglobulinas que tienen cadenas ligeras, pesadas, y eso se va a llamar componente monoclonal, que puede estar en el suero y en la orina. Y ese componente monoclonal, ¿qué va a producir? Por ejemplo, va a producir coagulopatías, va a producir, por ejemplo, hiperviscosidad, crioglobulinemia, este componente monoclonal que se produce anormalmente. Que también va a producir, lo que se va a producir es un incremento de lesiones óseas. ¿Y por qué? Porque por acción de la interleuquina 6, porque aumenta el RAN, estos ligandos del RAN, el RAN-NK, y una disminución de la osteoprotegerina, y esto va a predisponer a que estos pacientes hagan lesiones líticas, que tengan fracturas, que tengan osteoporosis. También esta proliferación de células plasmáticas va a producir, y la destrucción del hueso va a producir hipercalcemia e hiperuricemia, que van a ser factores que van a producir falla renal también, ¿no? Este es un factor, por ejemplo. ¿Cómo se produce el riñón del mieloma? Uno de los factores va a ser la hiperuricemia y la hipercalcemia. Después, estas células plasmáticas van a producir cadenas pesadas y cadenas ligeras que al filtrarse por el riñón se van a depositar muchas de ellas y se van a eliminar por la orina, sobre todo las cadenas ligeras, y van a producir daño renal, otro mecanismo por el que se produce el riñón del mieloma. También las cadenas ligeras, sobre todo, pueden producir amiloidosis, ¿no? Y también esto va a explicar por qué estos pacientes tienen falla renal. La siguiente. Entonces, ¿qué características tiene el mieloma? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Si ya viene emergencia un anciano, 80 años, ahí lo ven anémico, le dicen que ha bajado de peso, le hacen exámenes y además refiere dolor óseo, ¿no? Refiere dolor intenso, doloroso, sobre todo en el mieloma los huesos que duelen son de la columna vertebral y las costillas. Entonces, ustedes le piden exámenes y ya ven que tiene anemia. Por esta producción anormal de inmunoglobulinas va a tener inversión de la albúmina globulina. Muchas globulinas hay y la albúmina está baja. También su creatinina está alta. Entonces, uno tiene que pensar en mieloma, ¿no? En estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos interconsulta hematología para estudiar al paciente y cumplir los criterios de diagnóstico que debemos cumplir para diagnosticar mieloma. Y entre los criterios, digamos, hay características. Uno de ellos es la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas en más del 10%. Debe haber un componente monoclonal en suero y en orina que debe estar en más de 3 gramos por decilitro en el suero o más de 1 gramo en orina en 24 horas. Y deben haber síntomas, les llamamos síntomas CRAF,
por ejemplo, ¿qué síntomas debe haber? Hipercalcemia, debe haber insuficiencia renal, pueden tener anemia, lesiones líticas, por ejemplo, incremento de procesos infecciosos, y eso nos van a hacer pensar en, acá también faltan las fracturas, ¿no? Entre las lesiones líticas pueden haber fracturas, osteoporosis, aplazamiento vertebral, que nos van a hacer pensar en un mieloma sintomático. Estos tres características se debe buscar. La siguiente. Acá vemos los síntomas más frecuentes. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con la anemia, ¿no? La anemia es un síntoma que se presenta, miren, en el 63% de los pacientes, ¿no? Y eso, ¿por qué se explica? Ya dijimos, porque la médula ósea está infiltrada por las células plasmáticas. También se explica porque hay falla renal, también porque hay una anemia por enfermedad crónica, porque hay producción de interleuquinas, de citoquinas, ¿no? También puede haber en algunos casos hemólisis, ¿no? ¿Qué otra característica vemos? Pues la enfermedad renal, ¿no? Acá dice que el 19% de ellos presentan, pero lo que hemos visto que hasta un 30% debutan con falla renal. Entonces, los mecanismos de este daño renal van a ser, por ejemplo, por nefropatía por cilindros, por necrosis tubular aguda, por amiloidosis, que van a afectar el riñón, porque hay sobresaturación de las cadenas ligeras de estas inmunoglobulinas. Todos estos factores pues van a explicar la falla renal en estos pacientes. También van a haber alteraciones de la hemostasia. Estos pacientes con mieloma tienen más riesgo de hacer trombosis, ¿no? Entonces, porque estas células plasmáticas, muchas de ellas producen factor tisular, pero también tienen riesgo de hacer hemorragias. ¿Por qué? Porque estas inmunoglobulinas que se producen van a alterar muchos factores de la coagulación y van a alterar también el endotelio vascular y los pacientes pueden comenzar a sangrar. Ahora, las alteraciones óseas son muy frecuentes. Acá, como pueden ver, dice que hasta el 70% pueden tener lesiones óseas, que van desde fracturas, osteoporosis, lesiones líticas, ¿no? Y esto se explica porque hay un incremento de la actividad osteoclástica. También pueden haber neuropatía. Los pacientes que tienen mieloma múltiple suelen referir parestesias, por ejemplo, y eso puede explicarse porque puede haber una compresión medular, ¿no? Se aplastan las vértebras o se fracturan y se produce compresión medular, ¿no? Y eso podría explicar por qué ellos refieren estos síntomas, pero la neuropatía también la presentan los pacientes con mieloma porque nosotros les damos quimioterapia y muchos de esos quimioterápicos producen neuropatía periférica. La siguiente. Entonces, vamos a ver cada una de las características. Entonces, lo primero, hay que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Y qué vamos a buscar? Las células plasmáticas que ya hemos mencionado, que son estas células que están a la derecha y deben estar por encima del 10% deben representar más del 10% de la celularidad de la médula ósea, ¿no? Entonces, estas células van a desplazar la hematopoiesis normal y eso va a explicar por qué hay anemia, pero en menos frecuencia va a haber leucopenia o neutropenia y trombocitopenia. También, como ya había mencionado, pueden haber tumores de estas células y eso se llama plasmocitoma. Puede ser que no encontremos mieloma y puede ser que un paciente solo tenga un tumor de células plasmáticas y se llama plasmocitoma óseo solitario, ¿no? Y pues solamente se puede llevar a radioterapia un paciente si solo tiene un plasmocitoma o se puede hacer una cirugía para resecarlo. Pero también se ha visto que a pesar de que los pacientes solo tienen un tumor, con el tiempo desarrollan mieloma múltiple. También hay plasmocitomas extramedulares que no necesariamente nacen del hueso y que van a producir compresión medular, por ejemplo. Y en el mieloma, esto es importante, no vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. Es muy raro, en menos del 20%. Entonces, un paciente tiene anemia, falla renal, dolor óseo y tiene hepatoesplenomegalia, pues no van a pensar en mieloma, ¿no? En lo primero que pensarán podría ser una leucemia aguda, pero no pensarán en mieloma. La siguiente. Ahora, el componente monoclonal, ¿no? ¿Qué producen las células plasmáticas? Producen inmunoglobulinas.
Entonces, acá vamos a ver que ese componente monoclonal se llama así a esa producción de inmunoglobulinas, producción anormal. El 60%, estos son preguntas de examen, el mieloma más frecuente es el de inmunoglobulina G, es el 60%. El 20% es de inmunoglobulina A y el 15% son mielomas de cadenas ligeras, o sea, solamente encontramos la cadena ligera, no encontramos la cadena pesada. Y estas son las que más daño renal van a producir. La inmunoglobulina D en un 2% no más y estos mielomas son agresivos. También por este componente monoclonal vamos a ver que hay un incremento de la velocidad de sedimentación globular. Y si le hacemos una lámina periférica al paciente, vamos a encontrar este fenómeno que hemos estudiado ya antes, que se llama el rouleau, donde los glóbulos rojos están en pila de monedas. También por este componente monoclonal vamos a explicar el riñón del mieloma, también la hiperviscosidad, la sangre está viscosa por este componente monoclonal y eso hace que los pacientes sangren. También vamos a encontrar amiloidosis, sobre todo cuando hay mielomas a cadenas ligeras de tipo lambda. Y también, bueno, pueden estar produciendo inmunoglobulinas en cantidades inmensas, pero esas inmunoglobulinas no cumplen la función de inmunidad que requerimos para protegernos de las infecciones, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué van a hacer? Van a hacer infecciones y probablemente sea una de las causas por las que fallecen estos pacientes, porque cogen, por ejemplo, neumonías, hacen insuficiencia respiratoria aguda, llegan a ventilación mecánica y fallecen, ¿no? Las infecciones muchas veces hacen que sus pacientes fallezcan. La siguiente, acá vemos las lesiones líticas, otra característica, ¿no? Son lesiones porque hay un incremento de la actividad osteoclástica, va a haber osteoporosis y lisis ósea, ¿no? Lesiones en sacabocado, acá sí pueden ver en esta radiografía de cráneo, se ven lesiones, ¿no? En sacabocado, ¿no? Que se pueden ver acá, lisis. Entonces, si uno sospecha de mieloma, le pide un survey óseo al paciente. ¿Qué es un survey óseo? Son radiografías de cráneo, columna, extremidades, para buscar lesiones líticas, ¿no? Que hasta en un 70% se pueden encontrar. No solo eso, también encontramos osteoporosis. Y esta lisis ósea, ¿qué va a condicionar? A que haya hipercalcemia, ¿no? En el 25% de los pacientes. Y la hipercalcemia va a producir también más daño renal. También habrán fracturas óseas. Hay pacientes que vienen al hospital porque pues se cayeron o de repente resbalaron, pero de una altura pues que es insignificante y se fracturan, digamos, el húmero, el fémur. Esas son fracturas patológicas. En ellos tienen que pensar en mieloma múltiple. Y otra cosa, pues que tienen por estas lesiones líticas, los pacientes tienen dolor óseo incapacitante, no se pueden ni mover, es intenso el dolor oncológico. La siguiente. Y pues sí, a ver, ya hemos visto que el paciente cumple criterios, pediremos un hemograma, como ya he mencionado, habrá una anemia normocítica, normocrómica, y solamente cuando ya están en estadios avanzados o hay una ya leucemia de células plasmáticas, habrá pancitopenia, ¿no? En la lámina periférica acá pueden ver este fenómeno que se llama de Rouleau. La siguiente. ¿Qué otros exámenes de laboratorio pediremos? Bueno, el aspirado de médula ósea que ya hemos hablado, por ejemplo, acá en esta imagen, todas estas células son células plasmáticas, parecen un huevo frito. La siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar ese componente monoclonal? ¿Cómo vamos a buscar qué tipo de mieloma es? Haciendo estos exámenes. Se llama proteinograma electroforético, le llaman también electroforesis de proteínas. Y acá podemos ver, ¿no? Las proteínas que tenemos son la albúmina y las globulinas, ¿verdad? Aquí está la albúmina y en las globulinas hay una zona donde están la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la gamma. Donde se van a ubicar estas inmunoglobulinas va a ser usualmente en la zona gamma. Y acá, como pueden ver, está en negro, ese es un pico monoclonal. Eso no es normal. Si les hacemos a ustedes un proteinograma electroforético, no va a salir con este pico. Va a salir un piquito bien bajito y se llama policlonal, pero en este caso es monoclonal porque hay un pico. Entonces ahí eso nos hace pensar, esto se hace en suero y se puede hacer en orina también.
¿no? Entonces, eso nos hace pensar que se están produciendo anormalmente inmunoglobulinas. Entonces, pasamos al siguiente examen, que se llama inmunofijación. En esa, es el que está a la derecha, vamos a ver, por ejemplo, acá el mieloma múltiple, que está, digamos, en turquesa, en azul. Está marcando una inmunoglobulina G y siempre con su cadena ligera que es kappa, ¿no? Entonces, este paciente, si estamos estudiándolo, tiene un mieloma múltiple a inmunoglobulina G kappa, con su cadena pesada y su cadena ligera. Ya lo hemos identificado. La siguiente. Ahora también, bueno, esto es lo mismo, es un proteinograma electroforético. Por ejemplo, el de la izquierda es uno normal y el de la derecha es de un paciente con mieloma. Hay un pico en la fracción gamma, ¿no? Ese es el de y es una inmunoglobulina G la que se está produciendo. La siguiente. Y también, pues en el caso de que el mieloma solo sea de cadenas ligeras, vamos a encontrar este componente monoclonal haciendo lo que he mencionado, los dos exámenes en la orina, ¿no? Entonces vamos a encontrar, puede ser cadenas ligeras kappa o lambda, ¿no? Se puede encontrar solo, si se encuentra solo en la orina, se llama mieloma múltiple de cadenas ligeras. Pero si se encuentra su cadena pesada en el suero, pues es la cadena ligera que le acompaña, ¿no? Entonces hay que hacer este examen en la orina de 24 horas y este mieloma o este componente monoclonal, antiguamente lo conocíamos como proteinura de Vence-Jones, ¿no? Antes lo llamábamos así, a este componente monoclonal kappa o lambda que se encuentra en la orina. ¿Ya? La siguiente. Ahora, los datos de laboratorio que nos van a ayudar a diagnosticar mieloma, tenemos la velocidad de sedimentación globular elevada, hay elevación de la urea, creatinina, el calcio, el ácido úrico, puede haber albuminuria o proteinuria en la orina, y se acompaña, pues si buscamos la proteinuria de Vence-Jones, pedimos en un examen de laboratorio que nos hagan proteínas de Vence-Jones, van a identificarlas, ¿no? A estas cadenas ligeras. También hay hipoalbuminemia, ¿por qué? Porque se están produciendo más globulinas. Hay marcadores tumorales, ¿no? Como el EDDH y la beta-2 microglobulina que van a estar incrementadas. También, ¿qué tenemos que pedir? Dosaje de inmunoglobulinas porque seguramente van a salir muy altas. Y las cadenas libres en suero son otro examen que se usa también ahora. Estas cadenas libres, estas cadenas ligeras, la kappa y la lambda, las podemos detectar también en el suero, así que están libres, sin su cadena pesada. Este es otro examen que se puede hacer y que ayuda mucho en el diagnóstico. La siguiente. Sobre todo las cadenas ligeras libres van a ayudar cuando hay mielomas no secretores, por ejemplo. Hay veces hay mielomas y no identificamos, no encontramos la inmunoglobulina. Estas son radiografías, hay lisis, por ejemplo, acá en el cráneo bien grandes. Acá a la derecha podemos ver que se han aplastado las vértebras, ¿no? Esta vértebra está lisada. Y acá a la derecha este húmero, pues parece que se fracturó, pero también parece que hay un tumor, ¿no? Hay un plasmocitoma. La siguiente. También en este tipo de cánceres, neoplasias, se puede hacer también inmunofenotipo, así como hemos hecho en las leucemias. Y hay también marcadores, ¿no? Sobre todo hay marcadores como el CD38, 138, también el kappa o lambda, y pues marcadores de linfocitos B, ¿no? 19, 20, por ejemplo, porque las células plasmáticas son linfocitos B, ¿no? Se puede hacer. Para diagnosticar no es un criterio diagnóstico, más hacemos esto cuando hacemos trasplante autólogo y después del trasplante queremos evaluar si ha entrado en remisión completa, si es que ha respondido bien al trasplante y pedimos citometría, ¿no? Pero no es necesario hacer esto para el diagnóstico. La siguiente. Igual como en las leucemias, hay que hacer cariotipo, porque el cariotipo nos va a decir que un mieloma es agresivo o no es agresivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver que hay alteraciones del cariotipo que nos pueden hablar de buen o mal pronóstico. Por ejemplo, las trisomías son de buen pronóstico, la translocación 11-14,
las 6-14, por ejemplo, son de buen pronóstico. La sobrevida, como dice a la derecha, llega entre 7 a 10 años. Hay también translocaciones que son de alto riesgo, como el 14-16, el 14-20, la ganancia del 1Q, la delección del 17P, que son de mal pronóstico, son de alto riesgo, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen mielomas agresivos. Y también, pues, si el cariotipo es normal, pues va a ser de buen pronóstico, ¿no? Entonces, es necesario también hacer estudios de cariotipo en el mieloma múltiple, pero hay un inconveniente, estas células no se replican rápido como los blastos, y hay veces hacemos cariotipo y no crece nada. Es un inconveniente en este caso. La siguiente. Entonces, acá vamos a ver los criterios diagnósticos de la gamapatía monoclonal, de los estadios, digamos, hasta ser mieloma, ¿no? Que han sido, digamos, postulados por el Grupo Internacional de Trabajo para Mieloma Múltiple, entonces esto deben recordarlo. Al lado izquierdo está la gamapatía monoclonal de significado incierto, GMSI, está el mieloma asintomático quiescente y a la derecha el mieloma asintomático. Entonces, ¿cómo está el componente monoclonal en una gamapatía monoclonal? En menos de 3 gramos por decilitro en el suero. Si es un mieloma asintomático, está en más de 3 gramos, y en un mieloma múltiple está presente en el suero y en la orina. Ahora veamos las células plasmáticas. Como ya había mencionado, en la gamapatía monoclonal está por debajo del 10%. En el mieloma sintomático o asintomático tiene que estar por encima del 10%. Ahora, el daño de órgano blanco o síntomas CRAF, que le conocemos también, está ausente en la gamapatía monoclonal y en el mieloma asintomático, pero tiene que estar presente en el mieloma sintomático. O sea, si ustedes se dan cuenta, es como una evolución uno del otro, ¿no? Y acá nos faltaría al ladito la leucemia de células plasmáticas, que es el estadio final al que llegan algunos pacientes. La siguiente. Y acá, pues, estos son, digamos, criterios que se han actualizado para diagnosticar mieloma. También es del mismo grupo de trabajo. Hay que tener más de 10% de células plasmáticas en médula ósea, o puede ser que también tenga solo un tumor de células plasmáticas. Además, debe haber daño de órgano blanco y ahí se define la hipercalcemia, la falla renal, la anemia, la lisis ósea, ¿no? Tenemos que tener esto para diagnosticar mieloma múltiple sintomático. Pero también ahora se han postulado como biomarcadores de malignidad, que debe haber plasmocitosis en el que no cumpla lo del lado izquierdo, se puede tomar en cuenta lo del lado derecho, que tenga más del 60% de células plasmáticas, que al hacer las cadenas ligeras libres en suero, la implicada sobre la no implicada esté por encima de 100 en los valores de laboratorio, y que haya una lesión focal de más de 5 milímetros en la resonancia magnética. Esos criterios son cuando tenemos problemas para diagnosticar mieloma múltiple. Lo que ustedes deben saber, lo del lado izquierdo, que hay plasmocitosis en médula ósea y hay síntomas CRAF. Lo siguiente. Y como todas las enfermedades oncológicas, tenemos que estadiarlos, ¿no? Para el mieloma múltiple hay dos estadios, dos estadiajes. El estadio de Dury-Salmón, que es antiguo, que lo seguimos usando, y también que vamos a ver adelante está el sistema el internacional, el estadiaje internacional para mieloma. Por ejemplo, en el estadio 1 de Dury-Salmón, que hay, la hemoglobina está por encima de 10, el componente monoclonal, si es IgG, está por debajo de 5, si hay proteína de Bence-Jones, está por debajo de 4 gramos, no hay lesión lítica, solo hay osteoporosis, el calcio está normal. Es estadio 1. ¿Por qué es importante saber? Porque en el estadio 1 los pacientes pueden vivir hasta, en teoría, sin trasplante, hasta 5 años, ¿no? En cambio, en el estadio 3 es cuando hay anemia severa, la proteína monoclonal está encima de 7 si es IgG, si hay proteinúria de Bence-Jones está por encima de 12 gramos, ya tienen daño óseo, lesiones osteolíticas avanzadas, hay hipercalcemia.
En eso, en teoría, la sobrevida es de 2 años. Y además se agrega un sufijo, si la creatinina está por debajo de 2 es A y si está por encima de 3 es B. O sea, puede ser un estadio 3B si hay falla renal con creatinina más de 2. La siguiente. Y este es el que usamos más ahora. Hay otro también que toma en cuenta el cariotipo, pero este es el que, digamos, usamos con más frecuencia. El estadiaje internacional, sistema de estadiaje internacional para mieloma múltiple, y ahí solo toma en cuenta la beta-2 microglobulina y la albúmina, ¿no? Para que esté en estadio 1, pues la beta-2 microglobulina está por debajo de 3,5 y la albúmina está normal. Ahí la sobrevida es 62 meses, 5 años, ¿no? En el estadio 3, la beta-2 microglobulina está por encima de 5,5 y la sobrevida es un poquito más de 2 años. Y si no encajan en ninguno de ellos, pues está en estadio 2 el paciente, ¿no? ¿Para qué estadiamos a los pacientes? Para ver cuál es su sobrevida. Pero ahora, esta sobrevida que preveemos, pues se va a modificar si hacemos que los pacientes ingresen a trasplante de médula ósea autólogo. Hemos visto que muchos pacientes llegan a tener sobrevidas por encima de 10 años con trasplante. A ver, la siguiente. 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 No, la siguiente, la siguiente. Está retrocediendo. Ya, ahora sí, gracias. Ahora pasamos al tratamiento. Ya hemos estadiado a los pacientes, entonces, ¿qué vamos a tratar? Las complicaciones que hacen. Primero, si hay falla renal, ¿qué hay que hacer? Hiperhidratarlos, corregir si hay alteraciones en electrolitos, hacemos diuréticos de asa porque hay muchas veces hipercalcemia, hay que corregir la hipercalcemia. Y si es necesario y cumple criterios para diálisis, pues habrá que hacer. Si hay hipercalcemia, ¿qué hacemos? Hiperhidratarlos con cloruro, furosemida y corticoides. Y en los casos que no son de fácil manejo, usamos bifosfonatos, ¿no? Usamos, por ejemplo, pamidronato y solendronato para corregir la hipercalcemia, porque si no la hipercalcemia va a producir más daño renal. Si hay hiperuricemia, alopurinol, hidratación o alcalinizar la orina. Siguiente. Ahora, si hay fracturas, pues dependerá, ¿no? Hacemos interconsulta neurocirugía, evalúan si es que tienen que hacer una fijación transpedicular, una vertebroplastía, y usamos bifosfonatos que van a frenar esta lisis de los huesos y van a mejorar el dolor también en los pacientes. Si han hecho infecciones, hacen neumonías, usaremos antibióticos de amplio espectro. Si tienen anemia, si es anemia severa, pues les hacemos transfusiones y si no, pues les damos eritropoyetina. Les funciona muy bien a estos pacientes. Si hay hiperviscosidad, ¿qué hacemos? Pues iniciamos quimioterapia corticoide rápidamente para corregirla, pero si es persistente y produce síntomas como sangrado, puede producir sangrado intracerebral, compromiso neurológico, hay que hacer plasmaféresis. La siguiente. Y esta es la última diapositiva para ver el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir en 2 grupos. Atentos a esto. Los pacientes que son candidatos a trasplante de médula ósea y los que no son candidatos. Entonces, ¿quiénes pueden ser candidatos? Los pacientes que tienen menos de 70 años, idealmente, pues en otros países del primer mundo, digamos, trasplantan incluso mayores de 70, pero pues en Latinoamérica hay que evaluar individualmente, pero usualmente se trasplanta a menores de 70 años. Entonces, ¿por qué? Primero, aclarar, el mieloma múltiple no se cura, no se puede curar. Así lo detectemos en estadio 1, estadio inicial, no se cura. Solamente queremos mejorar la sobrevida. Entonces, la quimioterapia se va a dividir en una fase de inducción, por ejemplo, el que va a ir a trasplante. Le damos quimioterapia, lo que más usamos ahora es bortezomib, talidomida y dexametasona. Es el esquema habitual, ¿no? El que usamos acá en Latinoamérica. Acá en este esquema es de español y acá ellos usan daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, que ellos usan porque ellos pues son medicamentos de alto costo, ellos pueden tener acceso, pero nosotros usamos
no usamos daratumumab en primera línea. Entonces, les damos quimioterapia de inducción y ¿qué hacemos? Queremos conseguir respuestas adecuadas, ¿no? De remisiones completas o parciales. ¿Cómo se evalúa eso? Tengo que hacerle una médula ósea y debe haber desaparecido las células plasmáticas. El componente monoclonal, ese pico que había, debe haber bajado o mejor, debe haber desaparecido. Entonces, les damos como 6 ciclos de quimioterapia y después, ¿qué hacemos? Ya sabemos que se van a trasplantar, pero el trasplante es de uno mismo, no es halogénico, es autólogo. Y para condicionarlos para un trasplante, les damos quimioterapia agresiva. Primero les sacamos las células madre al mismo paciente por aféresis, les damos quimioterapia, o sea, se usa melphalan a nivel mundial, y después de usar la quimioterapia melphalan, les transfundimos sus mismas células madre. Ese es el trasplante. Y después del trasplante evaluamos cómo le ha ido, si es que esa respuesta que había conseguido con la quimioterapia ha mejorado o se mantiene. Después, dependiendo del caso, hacemos quimioterapias de consolidación y a todos se les hace quimioterapia de mantenimiento. Con esto, las sobrevidas son buenas, ¿no? Algunos pacientes viven por encima de 10 años. Ahora, si son muy ancianos o hay pacientes que tienen muchas comorbilidades, por ejemplo, están en hemodiálisis, no se les puede trasplantar, entonces les da quimioterapia. Por ejemplo, nosotros les damos igual bortezomib, talidomida, lenalidomida. Si recaen, les damos bortezomib, lenalidomida, dexametasona, o podemos usar otros esquemas de quimioterapia en ellos. Ellos son los que no van a ir a trasplante autólogo y pues su sobrevida no va a ser buena, ¿no? Entonces van a ir recayendo, recaen una vez, les damos otra quimio, otra vez recaen, hasta que ya no tenemos que darles y fallecen los pacientes. Entonces, esta es la evolución del mieloma, que lamentablemente hasta el momento no se puede curar, ni con CAR-T-cell. Se están estudiando muchas opciones de tratamiento, hay anticuerpos monoclonales, hay muchos más quimioterápicos, pero hasta el momento no se puede curar, ¿no? Y es una neoplasia que cada vez es más frecuente. En hematología vemos muchos pacientes con mieloma y pues lo que nosotros también estamos haciendo ya en el hospital es trasplantarlos, ¿no? Porque queremos que los pacientes pues tengan mejores sobrevidas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Gracias, Claudia, por presentar. De nada. ¿Tienen alguna pregunta o está todo claro con mieloma? Mieloma siempre van a ver. Hasta leucemias agudas de repente no ven, pero mieloma sí o sí van a ver. Porque es frecuente. ¿Sí? Creo que no hay preguntas. Entonces, chicos, me despido. Hasta luego. Los dejo descansar. Gracias, doctora. Buenas tardes. Cuídense, chicos. Buenas noches.